Muchos temas sobre la mesa y por eso vamos a conversar de aquello con un senador de la República. Nos acompaña hasta ahora el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar en Vía Pública. Buenas noches. Encantado, buenas noches. Bueno, hay varios temas, senador, que queremos tratar con usted al día de hoy, pero quiero partir con lo que ha sido quizás el tema de los últimos días, que es la llamada Operación Tokio, este golpe que ha dado el Ministerio Público, 85 millones de dólares. ¿Cuál es la primera mirada que tiene usted, que siempre ha estado vinculado a los temas de seguridad? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se movió tanta plata en Chile y nadie vio absolutamente nada? Porque tenemos los sistemas de inteligencia, particularmente el de inteligencia financiera, absolutamente sobrepasados. O sea, no tenemos un sistema de inteligencia financiera. Tenemos la obligación, por ley, de los bancos de informar cualquier actividad sospechosa. O sea, hoy día los bancos tienen la obligación, por ejemplo, de informar si hay una cuenta corriente que tiene más de 50 transferencias al mes o con un saldo acumulado de más de 1.500 UF y un par de cositas más. Pero no tenemos un sistema de inteligencia económica, que es justamente lo que empezamos a debatir hace 2 años. Al principio le dijimos al gobierno anterior que estábamos comprando los muebles cuando todavía no teníamos la casa. Habían presentado el sistema de inteligencia, un proyecto en la Cámara, y habían presentado en el Senado el de inteligencia económica. ¿Cómo conversar las dos cosas si son dos cámaras con trámites distintos? Bueno, eso significó paralización de un par de meses. Cuando yo presidí la Comisión de Seguridad, tardamos 15 sesiones, 3 meses y la despachamos. Ya. Y la despachamos entendiendo de que nuestro país hoy día sometido a las presiones del crimen organizado, pero también a los delitos económicos hechos por personas individuales o por asociaciones que no son necesariamente crimen organizado, como las colusiones. Teníamos que tener un sistema que sea capaz de detectarlo a tiempo. Y eso fue modificado en la Cámara a un proyecto que es el que tenemos que votar, o seguir votando más bien, porque comenzamos la semana pasada, se cometió un error por parte de quienes debían haber asesorado a la sala para poder calificar el quórum. Lo vamos a resolver mañana. Y yo espero, de verdad espero, mira, y esto es una crítica política abierta, yo espero que la derecha entienda de que no estamos buscando una persecución contra los empresarios, ni mucho menos. Estamos buscando robustecer al Estado de Chile para evitar que existan delitos económicos de cuello y corbata y seguir permitiendo que Chile sea el paraíso de las organizaciones criminales, porque aquí es fácil lavar dinero. Mira lo que pasó con la Operación Tokio. Pero, senador, ¿no se vulnera la privacidad al existir la ley que permita levantar el secreto bancario? Y se lo pregunto porque hemos conversado aquí en este mismo estudio con muchos fiscales y todos dicen que cuando ellos han requerido levantar el secreto bancario de una persona investigada, finalmente los jueces acceden y no hay mayor problema. Hoy día no se expone a un paredón a la gente y podemos saber cuánta plata tiene usted, cuánta plata tengo yo. ¿No es un poco terminar con la privacidad que uno debe tener en sus datos, en su vida? Aquí hay un error, que es un error de inicio, que lo discutimos largamente. Ya. Al principio teníamos todos temores de que no solamente la UAF, la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, sino que se le abra o se le comparta la responsabilidad de abrir cuenta a impuestos internos y también a aduanas, podía generar efectivamente un riesgo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se intenta crear un sistema de inteligencia? No es cualquier funcionario el que puede tener acceso a eso. Se trata de que hayan agentes de inteligencia en la UAF, en impuestos internos y en aduana. Son agentes de inteligencia, son gente que no solamente se recluta, se capacita, se prepara y tienen obligación de por vida de que lo que vieron y lo que miraron es secreto. Pero eso se supone que también debería pasar en el Ministerio Público y vivimos conociendo las declaraciones y lo que pasa en las cosas que son reservadas. Lo que pasa es que, y aquí hay un tema que es una crítica constructiva al Ministerio Público. La Defensoría Penal Pública tiene una academia de defensores. El Ministerio Público contrata un abogado, al día siguiente fiscal. Nadie lo preparó para ser fiscal. Y hemos tenido fiscales con problemas, ¿no? Hemos tenido fiscales no solamente despedidos, tenemos algunos presos. Pero en el caso de inteligencia, en donde tenemos que apostar si no tenemos de otra. O sea, nuestros sistemas hoy día son, tal como usted dice, hoy un fiscal perfectamente pide la apertura del secreto bancario a la Corte de Apelaciones, al juez de garantía de la jurisdicción. Si ocurre un problema en Talca, le pedirá al juez de garantía de Talca. Y eso parece que opera bien, de acuerdo a lo que uno escucha a los fiscales. Y eso opera. Sí. Si es la DAF la que detecta que hay una operación anómala, también puede pedir la apertura del secreto bancario, y eso lo hace por otra vía que es distinta. Y esa es la Corte de Apelaciones de Santiago.
¿cuál es el problema respecto de lo que nos está pasando, Davor? Porque tenemos un tren que se nos está cayendo encima y ni con casco siquiera vamos a poder detener varias toneladas sobre la cabeza. Eso es lo que le está pasando a Chile. Lo que ocurre es que no hay ningún sistema preventivo. Lo que yo acabo de decir y lo que usted también mencionó es que tanto el Ministerio Público como la DAF ya están sobre la marcha de un proceso de investigación penal, ya es una investigación. Pero nadie hace prevención. O sea, los bancos hoy día, y que fue lo que pasó con Tokio, entiendo que el Banco Santander informó a la UAF de que algo estaba pasando con unas cuentas. Y aparentemente eso pasó harto rato y no hubo la reacción que se necesitaba. Es parte de una investigación. Se supone, senador, que lo que entiendo yo de la ley, que se debe reportar toda operación sospechosa por sobre los $10.000. Sí. O sea, alguien le ponen en su cuenta más de 9 millones de pesos chilenos y tiene que saltar un tapón. Aquí se transaron 78.000 millones de pesos y una vez dice usted que saltó. Algo no está bien, pues, ¿no? Algo no está bien, pues. Y ese es el problema. O sea, hoy día no estamos preparados para anticiparnos a un acontecimiento que va a derivar una investigación penal. Cuando ya parte de investigación penal están los mecanismos. Y con pedir esta la ley, autorización a los tribunales. Si hubiera estado operando la ley de inteligencia económica que se está discutiendo, ¿usted cree que habría pasado lo que pasó? ¿El Tren de Aragua había encontrado esta facilidad para sacar la plata? ¿O esta ley no le pone coto a aquello? Si logramos montar un buen sistema, porque ojo, esto no es un proyecto ni esperamos que solamente sea una ley. Estamos creando, igual que el sistema de inteligencia nacional, que dicho sea de paso, yo de verdad no me explico por qué este gobierno que tiene dentro de sus compromisos con el país la persecución del crimen organizado y del delito en general, haya publicado la ley que crea un sistema nacional de inteligencia sin pena ni gloria. Nos demoramos 2 años de arduos debates en comisiones, en la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Defensa, luego en la Comisión Mixta, y terminamos con un buen sistema, un adecuado sistema de inteligencia. Recordemos que hoy día, mire, voy a decir solo 2 cifras. ¿Cuántas agentes de inteligencia cree usted que tiene Dominicana, por ejemplo, para decir algún país cualquiera? Tiene más de 300 agentes de inteligencia. Nosotros tenemos 153. Desde hace más de 25 años nos mantenemos las mismas cifras. Con eso no llegamos, pero ni siquiera a media cuadra, poquito más adelante. No llegamos. Entonces, al crear este sistema de inteligencia, no solamente se fortalece la Agencia Nacional de Inteligencia, sino que además se obliga a relacionarse y que conversa la inteligencia de Carabineros con la inteligencia de la PDI, con la inteligencia de la Fuerza Armada, con la Agencia Nacional de Inteligencia y con otras agencias de inteligencia, porque estos problemas no son de Chile, ni son del vecindario, son globales. Que funcione Interpol, que funcione Europol, que funcione Ameripol. La semana pasada autorizamos para que Chile pueda integrar a Ameripol con todos sus derechos. Dicho esto, Davor, el proyecto de inteligencia económica lo que hace es crear un sistema, y un sistema que obliga primero al secreto, porque una investigación de inteligencia recoge mucha información. Hay prácticas que son intrusivas de investigación, ¿no? Y aquel funcionario tiene la obligación por ley, so pena, de ser sometido a duras sanciones si incumpliese la ley, si guardara información, si publicara información o filtrara información. Aquí estamos hablando de inteligencia, no estamos hablando de un acto reservado, estamos hablando de inteligencia. Por esa razón, en otros países, ni siquiera la prensa puede publicar algo que tenga que ver con inteligencia porque la pena es muy dura, es muy delicado lo que estamos viviendo. ¿Usted cree que mañana se aprueba esto? Deberíamos. ¿Qué ve conversando con sus compañeros de escaño en la Cámara Alta? Mire, recién yo formo parte también del directorio de Paz Ciudadana y si bien es cierto es una instancia donde uno no sale contando todas las cosas que conversa, pero recién conversábamos algo de esto. Es que Chile está atrasado en la respuesta que el propio Estado y la propia comunidad nacional necesita para poder siquiera parársele enfrente con firmeza y con el pecho firme al crimen organizado. O sea, eso pese a todas las leyes que se aprobaron en el gobierno anterior relativas a seguridad. Seguimos muy atrasados, dice usted. Es que mira, y se lo dije al ministro Raúl la semana pasada, la segunda vez que fue. Hay que ponerle urgencia. La regla de uso de la fuerza, que nos costó 1 kilo avanzar con ese proyecto, que son las reglas por las cuales se mide la potencia de los agentes del Estado, sean policiales o de Fuerzas Armadas, frente a acontecimientos, no voy a decir frente a la comunidad abierta, para dar garantías a ambos, a las policías y a los ciudadanos. Y resulta que ese proyecto se quedó sin urgencia, el gobierno no le ha puesto urgencia. Infraestructura crítica. Usted, yo y todos nosotros hemos hablado de la necesidad de custodiar la infraestructura crítica. Los sistemas de abastecimiento eléctrico, los hospitales piden los funcionarios que los refuercen, que los defiendan, los sistemas de agua potable, el metro, los trenes, en fin.
todo eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer si todavía no tenemos terminado de tramitar un proyecto que ha tenido mucho debate? Y ahí está, sin urgencia. Y le puedo hacer una larga lista de proyectos que veníamos impulsando, que son la colita que nos quedó de los casi 80 proyectos que aprobamos en la Comisión de Seguridad y en el Congreso Nacional. Y estos son críticos y están sin urgencia. Le estamos pidiendo al gobierno, conversemos, sentémonos en la mesa, definamos un nuevo fast track. Ya, de todas maneras, ve un cambio de mano en materia de seguridad a partir sobre todo de la llegada del ministro Martín Arrau, de los despliegues que ha habido, la Operación Tokio, hoy día hubo un decomiso en el norte, uno ve que se está moviendo más. Pero eso, no? querido Davor, no tiene que ver ni con este gobierno ni con el anterior. La Operación Tokio ya llevaba bastante tiempo siendo observada, que se la saltaron, que fallaron, pero que al final, dentro del contexto de la investigación policial, se pudo. La PDI se la jugó total. Y eso no tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Pero no hay un mayor respaldo político ahí en Chárate Temuco-Uy, porque uno va sumando hechos que todos los días acaban en las noticias. Temuco-Uy lo compro completo. Ahí hubo una decisión política de hacer. Pero la Operación Tokio venía ya hace rato. Con el fiscal Barro ya. Lo que acaba de pasar hoy día, lamentablemente, y lo siento mucho porque conozco a algunas personas que están involucradas, y duele cuando eso ocurre. Pongámoslo en contexto, senador. Usted es senador por Valdivia y esta tarde... Por la región de los Ríos. No voy a decir la región más linda de Chile, no, pues porque de hecho lo es, pero sí. Pero para poner en contexto a nuestra audiencia, hoy día en la tarde se detectó una banda y 54 personas detenidas que se dedicaban a traficar productos del mar, pescados, diferentes tipos de pescado. Esto ocurre en Valdivia, se habla de 9.000 millones de pesos. Hay varias personas que son funcionarios públicos. Hace 2 años comenzó esta investigación, lo mismo que en la Tokio. ¿Sabía de que habían rumores ahí en la zona? No, por supuesto que no. Esto, si hubiese sabido, a ver, cualquier persona, cualquier funcionario público, aprovecho pasar el recado. El dato. Cualquier funcionario público que se entera de algo que no corresponde estrictamente a la legalidad tiene exactamente 14 días para denunciar. Si no lo hace, se convierte automáticamente en cómplice. Eso es parte de un fundamento de la función pública. Por supuesto que no sabíamos. Ahora, es triste porque al final de cuentas, en operaciones que son de organizaciones criminales, va cayendo gente que de pronto lo invitaron a hacer un negocito, que mira que te compro sin factura, de que por qué no me arriéndame el camión para llevar esta mercadería, fíjate que no tengo la guía de despacho, que las chicas que trabajaban en el peaje le decían, mira, ¿sabéis qué más? ¿A qué horas son los que pasan? Levanta la barrera, en fin. Pero esto no es crimen organizado, ¿o también, desde su punto de vista? Pareciera que sí. ¿Por qué? Porque es una organización criminal. Por definición, una organización criminal. Y ese es el problema que tenemos con la votación de mañana. 9.000 millones de pesos, senadores, es mucha plata. O sea, la Operación Tokio, decíamos recién, 78.000. Pero eso es lo que es el 10%. Eso es lo que se ha descubierto. Lo que sabemos hasta ahora. Lo que se ha descubierto ahora. O sea, hasta el momento, en una operación que fue anoche, a las 3 de la mañana, donde se detuvo a 53 personas, pero llevaban 2 años de investigación, que estaba viéndose en la Araucanía, pero encontraron que en la región de los ríos tenían toda la capacidad para cerrar esta operación que concitó la presencia de un par de cientos de funcionarios de la PDI, porque fue los ríos y los lagos. Sí, pero ¿por qué hubo tanta concomitancia de funcionarios públicos y de gente ahí en la zona de los ríos y los lagos? ¿Pasa algo que vemos quizás desde el norte de Chile? Es que es la zona de captura. Ahí está Merluza, que hoy día es el recurso que está principalmente involucrado. La merluza del sur, claro, la merluza austral. Y otros recursos hidrobiológicos en donde son comprados sin trazabilidad, sin el respaldo sanitario. Recordemos que también existen zonas de marea roja y eso es tremendamente peligroso para la salud pública. Por eso es que existen controles no solamente en la cadena de frío, sino que también la cuestión zoosanitaria. Y en ese contexto empieza a estructurarse una cadena que tiene que ver con transportistas, que tiene que ver con policía, que tiene que ver con la gente que está en el peaje, que tiene que ver con funcionarios que conocen los sistemas de fiscalización. Bueno, 50 y tantos detenidos hoy día con 9.000 millones de pesos detectados hasta el momento. O sea, hay una organización y por definición se convierte en organización criminal. Que cayeron gente que la verdad es que yo creo que vieron un negocito inmediato, en fin. Pero son parte del negocio. Sí, se habla de funcionarios de Cernapesca derechamente. Y ojo porque también hay otras investigaciones que tienen que ver con lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Chile hoy día es un país abierto no solamente en la economía, sino que al lavado de dinero, porque el sistema financiero está sobrepasado y vulnerado. O sea, cuando se vulnera la Operación Tokio, volvemos a la anterior, ¿no? Sí. Cuando se lavan 80 millones de dólares, casi 80, un poquito más de 80.000 millones de pesos, que son 90.000 millones de pesos, los que se introdujeron.
los que se cobraron por trata de blancas, prostitución, contrabando de armas, contrabando de drogas, narcotráfico en general. Suma y sigue toda la lista de delitos que hoy día está ejecutando el crimen organizado aquí, incluyendo secuestro, incluyendo todo ese tipo de cosas, la venta de autos robados y lo demás. Eso se incorpora al sistema financiero, a diferencia de lo que dijo Fontaine, ¿no? Si no, veamos nomás este dime y direte con Plavo Mirochevich, donde hoy día Fontaine lo reconoce que se equivocó. Es ingresado, tiene que ser ingresado al sistema financiero, porque si no, ¿cómo lavan? Esa plata sucia que está en maletas, finalmente tiene que ser incorporado al sistema para que entre como dinero limpio. Y para sacarla, como vimos bien la operación Tokio. Lo que hicieron los bancos fue lavar y después, además, facilitar la exportación de ese dinero colocándolo a través de cuentas de moneda electrónica o colocándola en este caso, criptomoneda o colocándola en inversiones en otra parte. O sea, se lava y se invierte y por lo tanto se blanquea totalmente. Eso lo hizo Chile. Lo mismo que pasó, ojo, con lo que generó este lío de la ministra Steiner al día siguiente de que es nombrada, cuando estaba la operación Chen en Iquique, pues, y que cuando la segunda de a bordo en términos operativos, la subdirectora Consuelo Peña va y le dice, sáqueme a estos funcionarios porque contrainteligencia me está diciendo que eso es lo que hay que hacer, aislarlo, lo que hacen es echar a la subdirectora a la PDI. Lo conversamos un minuto, lo recuerdo. Pero claro, y es lo mismo, porque es una operación hecha con el FBI, porque productos de extorsiones, secuestros y otras cosas que ocurrían fuera de Chile los venían siguiendo y el lavado se hacía en Chile, se hacía en Iquique a través de la SOFRI para resolver. Se da cuenta cómo Chile ya no es un país de tráfico de droga, de pasada, sino que es un país de destino en donde hoy día el objeto principal de los negocios ilícitos es el lavado de dinero y la vuelta hacia los mercados financieros. Entonces, tenemos que aprobar la ley de inteligencia económica. Y estamos todos de acuerdo en una cosa, en que fortalecer un sistema para combatir el crimen organizado, están todos los votos, de izquierda, de centro y de derecha, están todos, no hay problema con eso. ¿Dónde está el problema? En que la derecha dice solamente crimen organizado, y ese es el artículo 1, que es el que define la idea matriz del proyecto, que es lo que nosotros decimos. Y como lo pudimos juntar los votos de la oposición, no alcanzó el quórum para aprobarlo, entonces va a una comisión mixta. ¿Qué es lo que nosotros decimos? O sea, crimen organizado, o sea, organizaciones criminales de más de 3 personas. ¿Y qué pasa si son 2? ¿O qué pasa si es un personaje que con dinero puede hacer coludirse con otros, las colusiones que hemos vivido en Chile, o cometer delitos tributarios? Al Capone no cayó por ser parte de una organización criminal, cayó por delitos tributarios, y aquí tenemos algunos Al Capones que han metido las manos, las patas y todo en contra de la ciudadanía, y a eso no los vamos a perseguir con un sistema. Eso es lo que nosotros discutimos y eso va a ir a comisión mixta, ya se fue. Y el otro artículo que está en discusión es el artículo 11, y el artículo 11 tiene que ver con la creación de una unidad, una UAF, una unidad de análisis financiero potenciada con la incorporación de aduana y de impuestos internos. Y ahí tenemos un problema, y ahí la asesoría legal se equivocó en una votación que por doble empate, por 2 veces empate, determinó que se rechazaba. Luego la senadora Proboste dijo, no, pues, momentito, eso ocurre cuando hay urgencia. Y dijo, sí, lo vamos a votar el martes. Y resulta que eran de quórum calificado. Yo no sé cómo se va a resolver ese entuerto que es procedimental, pero tenemos que resolverlo. Y yo espero que mañana tengamos un buen sistema, ¿no? Así que... Bueno, estaremos atentos, senador, a lo que pasa con eso que tiene que ver con materias de seguridad y de secreto bancario y de inteligencia también, pero lo quiero llevar a otros temas, a la discusión de la mega reforma que probablemente se va a tomar de aquí a fin de año, no sabemos cuáles son los tiempos. Está facilito. Hoy día estuvo el Consejo Fiscal Autónomo entregando nuevamente su opinión sobre el tema en la Comisión de Hacienda del Senado, entregó nuevas aprehensiones. ¿Cómo ha observado usted la discusión? ¿Ve al gobierno llano a hacer cambios o no? No. No, ¿por qué no? El gobierno está empecinado en que la está haciendo de oro con esta mega reforma y que vamos a levantar Chile, y que lo vamos a hacer crecer y vamos a hacer de nuevo los jaguares. Pero ve poca escucha, los poca jaguares oreja del mundo. Yo creo que aquí es los economistas progresistas, 4 o 5 organizaciones de economistas, economistas de la talla de Repeto, de Corvo, de Engels y otros. De gente que se sigue sumando, tanto organismos internacionales como lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo, hoy día reforzado en la exposición que tuvo en el Congreso Nacional en Santiago, volviendo a decir,
aquí lo único concreto y cierto es que vamos a frenar bruscamente con las poquitas recaudaciones que hoy día tenemos. Primera cosa. Segundo, que ya no son un hueco financiero, una brecha que se va a plantear como déficit fiscal hasta un 1% del PIB de aquí al año, ya no es el 2031, están hablando del 2035, donde se podría lograr un equilibrio fiscal con una merma de 4.800 millones de dólares. O sea, más que se duplicó la proyección que se había hecho desde la DIPRES respecto de cuál podría ser la merma de recaudación. Ya, ¿Y para qué sirve no va a aprobar ningún artículo, No, entonces. porque cada vez más, Davor, es Quirós contra el mundo, pues. O sea, el economista Quirós, hoy día ministro de Hacienda, está en contra de lo que le está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo insistentemente, ¿no? Y hay que decir también, y hay que reconocerlo, que el Consejo ya había advertido una ralentización de la economía hace ¿Y qué hay que 2 hacer, años entonces, atrás. senador, ¿y qué hay que hacer 2 años entonces? atrás, Porque y el gobierno anterior se siguió endeudando. La receta que hoy día tiene Chile no le está dando resultado. El país no está creciendo, el desempleo, usted lo ve, ahí está casi está en 2 dígitos en mujeres. No nos está resultando el tema económico. La inflación hoy día tuvimos un guarismo que fue recibido de manera positiva, pero la inflación también ha tenido un alza importante, principalmente por el tema de la benzina. Pero económicamente no está bien Chile. No. ¿Qué receta aplicar si no es la receta que propone que no hay una receta, el presidente Kast? Es que la que está aplicando el presidente Kast, yo creo que es la más peligrosa de todos. Es una apuesta a que, producto de la rebaja tributaria, producto de que esa rebaja tributaria y ciertas condiciones económicas van a quedar amarradas por 25 años, aunque nos vaya bien o nos vaya peor, nadie la va a poder mover. Es una apuesta tremendamente peligrosa, porque lo que están diciendo los economistas, tenemos una economía ralentizada ya de hace varios años. Esto no partió ahora, partió hace varios años. Varios gobiernos, ¿no? Y varios gobiernos, y fueron advertidos y no resolvieron. Seguimos endeudándonos por un lado. Hay que decirlo y hay que reconocerlo. Es así. Pero en el momento que estamos viviendo hoy día, Daur, independientemente de quién tuvo más culpa, menos culpa para atrás, lo que sí está claro es que no podemos correr el riesgo de hacer un nuevo forado al sistema de recaudación, porque de ese sistema vive la salud pública, la educación pública, el transporte público, el apoyo a los agricultores. Suma y sigue el apoyo a las policías. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día como escenario, Dado? Porque nunca hay que olvidarse de aquello. Tenemos un IMASEC que triplicó el peor escenario. Se había proyectado de menos 0,5 y tuvimos un menos 1,2. Tenemos cuatro meses negativos. 4 meses negativos. Podríamos entrar en recesión, dicen algunos economistas, si tenemos dos meses más. Bueno, y ya se había programado hace 2 años, se había advertido que podíamos tener una economía estancada durante 10 años. Bueno, el 26 va a ser malito, el 27 va a ser malito, y si aplicamos esta reforma, la recaudación va a ser menos. Entonces, cuando tenemos un traspaso brutal de los mayores costos del combustible, no solamente las familias que le echan benzina al estanque, estoy hablando de las MIPYMES que les está cayendo de lleno. La logística es un efecto dominó. Oye, vamos a los hospitales en 2 líneas. A los hospitales llenaban el estanque de una ambulancia con 80 lucas, ahora la están llenando con 130 lucas. Y los insumos que se mueven por carretera le están subiendo a los hospitales, pero además a los hospitales le recortan el 2,5% que nunca debieron haberlo tocado, porque solamente con el aumento de combustible, ya los hospitales ya no iban a tener los 250.000 millones de déficit que dijo el Colegio Médico hace 1 año y tanto atrás. Yo presidía la Comisión de Salud y dimos la pelea y se trató de juntar un poco de plata y algo se juntó, se juntaron 170.000, pero nunca los 250.000. Entonces, aparte de que el mayor costo de los insumos, y ojo que se viene arrastrando una deuda que no se había pagado tampoco a los proveedores de insumos críticos, y lo advertimos en la comisión, hoy día lo que tenemos, además de eso, es un recorte de casi 500.000 millones de pesos, 430.000 millones de pesos y subiendo. Entonces se junta por aquí, se junta por allá. Y tenemos un desempleo que no se había visto en democracia. Mire, no es un 8,9% el empleo total, es, en el caso de las mujeres, 19%. En el caso de de las mujeres jóvenes, 30%. De las mujeres estamos como el 11%. De los jóvenes hombres, 18%. Cuando tenemos a los jóvenes con un desempleo arriba del 20%, entre el 20% y el 30%, cuando tenemos una deserción escolar enorme, cuando tenemos una cantidad de mujeres que son jefas de hogar creciendo, ya estamos en el 46 o 47% de las familias compuestas por mujeres solas que le salen a pelear a la vida, la pregunta es, ¿dónde están los cabros? ¿Qué están haciendo los cabros? ¿Con quién están los cabros?
Y los cabros no están yendo al colegio. Y cuando no van al colegio y los mayores están desempleados, dígame usted dónde cree que van a ir a parar. Si no son presa fácil del que le ofrece el negocito rápido, como es lo que está pasando en muchos barrios humildes con los jóvenes que son capturados para ser soldaditos de la droga. O sea, cuando lo vemos un poquito más allá de las narices y empezamos a ver el país, cómo se estructura y cuáles son los déficits que tenemos, Quirós no puede seguir empecinándose a que vamos a rebajar el ingreso. Eso es lo único seguro de la reforma tributaria y no tenemos la plata, ya se sabe, para poder mantener los sistemas de protección social, el de salud, el de educación, y suma y sigue. ¿Te fijas? Mire, ¿qué vamos a hacer con el pueblo mapuche que se le comprometió un apoyo a través de esta mesa que duró 2 años y hoy día tiene un recorte en la CONADI de 8.000 millones del Fondo de Tierra y Agua? ¿Qué vamos a hacer con los adultos mayores que les recortan lo escasísimo de Senama? ¿Qué vamos a hacer con los discapacitados, las personas en situación de discapacidad que tienen un recorte de 3.000 millones de su escuálido programa o el INJUB que desaparece? Senador, antes que se nos vaya el tiempo y a propósito del ministro Quirós, ¿cómo ha visto lo que ha pasado Ahí le mando saludos a Quirós. Lo que ha pasado al día de hoy, que comenzó el embargo de las cuentas de al menos 1.500 personas que son deudores del crédito con aval del Estado, del CAE. ¿Está en todo su derecho el Estado de Chile de cobrar a gente que no pagó durante muchos años o le falta humanidad a la política, como se ha dicho también durante esta jornada? Yo creo que le falta humanidad a la política y por otro lado le falta responsabilidad a las personas que teniendo pega no pagaron la deuda, porque sí hubo otros, que son más de la mitad, que sí hicieron un tremendo esfuerzo y juntaron la chaucha y se postergaron de comprar su autito o de ir encachando su casita, en fin, qué sé yo, para pagar lo que debían, ¿no? Entonces, la condonación total al CAE finalmente deja a los que pagaron en el mismo pie de los que no quisieron pagar, a diferencia de los que no pudieron pagar. Pero eso fue responsabilidad del gobierno anterior de que quizás creó la falsa expectativa de que se iba a condonar esa deuda. O sea, de varios. La condonación de la deuda del CAE es algo que se viene discutiendo hace rato y el gobierno pasado lo comprometió y no lo cumplió. El presidente Piñera no lo escuché yo, ¿sí? O sea, siempre... Dijo que se pagaba hasta el 10%, era una fórmula. Sí, habían fórmulas, habían maneras que al final tampoco se aplicaron. ¿Pero está de acuerdo entonces que se embarguen las cuentas de los que ganan más de 3,5 millones de pesos mensuales y que no han pagado el CAE? Yo estoy consciente de lo que pasa y de la necesidad de recuperar, pero no es de la noche a la mañana que una persona se encuentra que le vaciaron todo y que le jodieron la vida porque se quedó sin pagar el arriendo, sin comprar la comida, sin pagar la deuda que le va a rebotar por otro lado. Pero no hay una falta de responsabilidad de esas personas de acercarse a ver cómo salimos de esto. Sí lo hay, pero ¿sabes lo que yo creo que faltó, Davor? Advertencia 1, advertencia 2. No se queje si uno se acerca a la tesorería, como muchas personas hacen, mire, yo quiero repactar, quiero llegar a un acuerdo, quiero buscar la facilidad y firmo un documento, en fin, qué sé yo. Todo eso pudo haberse hecho. No son sencillamente una advertencia, decir, vamos a embargar, y hasta ahí quedó. Y dijo, el cuento del lobo también es parte del folclore nuestro. Pero de la noche a la mañana haberle hecho lo que pasó a mucha gente que de pronto sencillamente no podía y los dejaron sin nada, me parece que efectivamente se deshumanizó. Y ojo que ahora viene el tema de becas Chile, ¿no? Sí. En donde, bueno, pasa lo mismo, adviértanle, denle un plazo, acérquense, porque efectivamente cuando alguien va a estudiar al exterior, va con el compromiso de que el Estado le paga la especialización a cuenta de que venga y regrese a su país y haga una devolución en términos de que tiene que salir a hacer el servicio a sectores rurales o a un pequeño centro de estudio, en fin. Todo eso se advierte y se le establecen plazos precisos y cuando no se cumple, se aplica. Pero de golpe y raja, así nomás como pasó hoy día, a mí me parece feo. De verdad, yo creo que le han fregado la vida a harta gente, pese a que hay que entender que las deudas, cuando uno las tiene y no las puede pagar, la responsabilidad personal es acercarse a buscar una salida, porque uno, a ver, como ser humano, trata de dormir tranquilo todos los días. Primero, tranquilo con su conciencia y segundo, con las responsabilidades que uno tiene. Yo no podría dormir tranquilo sabiendo de que mañana o pasado me van a embargar, pero yo creo que aquí se les pasó un poquito en la mano. ¿Sabe por qué, Daur? Porque así como están abriendo todos los frentes de este gobierno, yo no sé si lo que están buscando es que la gente salga toda en masa a la calle para poder aplicar la mano más dura posible. Y eso yo no soy ni paranoico ni leo a Maquiavelo, pero cuando uno empieza a sumar las cosas y ve que hay tanto frente abierto, hay tanto malestar, la gente está saliendo a protestar, ¿qué es lo que quieren? Si siguen abriendo puertas que generan malestar. Yo no digo que estén buscando nuevo estallido social, pero por Dios, caminemos con cuidado sobre cenizas que todavía están calientes.
Entonces, vayámonos con pulso. Si el gobierno tiene propuestas de verdad, en serio y en buena, con mucho gusto las vamos a apoyar. Si nosotros no somos una oposición de trinchera, ¿no? Que también queremos el beneficio de Chile, pero este gobierno llegó con el garrote y mete y ponga, ¿no? Senador Iván Flores, muchas gracias por estar acá esta noche en Vía Pública. Hemos pasado por varios temas y seguiremos, por supuesto, atentos a la votación de mañana en el Congreso de la República. Que le vaya muy bien. Encantado, Davor. Buenas noches. Gracias, buenas noches.